los compañeros mineros, desde acá, con algunos representantes de nuestro Consejo Ejecutivo Nacional, queremos un poco dar cuentas de la gestión y básicamente la problemática coyuntural que en estos momentos estamos abordando. Si bien es cierto, estamos todavía en una pandemia que desde el 2020 nos viene azotando como trabajadores mineros, y todavía algunos problemas que nosotros como gremio hemos planteado desde el inicio persisten a más de un año. Temas como el confinamiento, temas como las jornadas atípicas fuera de ley que algunas bases mineras todavía se da, básicamente venimos denunciando. Problemas que la Federación Minera ha venido abordando, como la negociación por rama de actividad, que fue parte de nuestra huelga en el 2019, hasta la fecha continúa pendiente. Y es que como gremio creo que hemos dado pautas claras de gestión en razón de denunciar cosas que los empleadores hasta la fecha, en realidad en complicidad con algunos malos funcionarios, con algunas autoridades, precarizan nuestras condiciones laborales. Nuestra plataforma, que definitivamente ha enmarcado parte de la problemática que estamos abordando, hemos tenido algunas reuniones en estos últimos meses con algunos congresistas, con la presidenta de la Comisión de Trabajo, y días atrás también a través de la gestión de la congresista Isabel Cortés, hemos tenido reunión con la presidenta de la Comisión de Trabajo, Mirta Vázquez, y a la vez también hoy día con la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. En ese sentido, para nosotros es importante informar a nuestros compañeros mineros que la Federación Minera tiene la problemática clara y común de todas las bases mineras, pero aparte de los puntos que nuestra plataforma siempre viene reiterando a nuestras autoridades, que son el tema de los contagios, el tema de las jornadas atípicas fuera de ley, el tema de fondo empleo, el tema que en su momento fue la suspensión de labores, se suman las malas prácticas de los empleadores respecto a la utilización del procedimiento de cese colectivo. Sabemos que este procedimiento de cese colectivo, por la sola presentación, los trabajadores mineros vienen estando en una condición de suspensión perfecta, y este procedimiento en la autoridad de trabajo puede durar entre año y medio. En ese trayecto y en ese plazo se tiene conocimiento de los famosos incentivos que empiezan a dar las empresas, que en otras palabras básicamente es la compra del empleador respecto al puesto de trabajo de los mineros que vienen gozando de un contrato indeterminado. Esta necesidad que los empleadores utilizan del trabajador de tener una carga familiar, pues de alguna manera los obliga a recibir este incentivo de los empleadores, como es, por decir, en el caso que se ha venido dando de Minera Raura, el caso de Atacocha, y el caso que empieza también con Uchucchacua, que esto, al haber empezado de un conflicto con las comunidades, definitivamente ya hay un anuncio de Buenaventura, que el próximo año se tiene pues desde ya el procedimiento de cese colectivo que se dará. Esto ya lo anticipó a los trabajadores, y para esto pues invoca a un socio que tiene desde donde nace este procedimiento de cese colectivo, y es en un informe de la Dirección General de Minería. Esta Dirección General de Minería, lamentablemente, pues a la solicitud de la paralización de labores,
es que resulta en muchos de los casos viable y es parte de la argumentación para interponer el procedimiento de cese colectivo, pero por supuesto ya no en el Ministerio de Energía y Minas, sino en el Ministerio de Trabajo. A estas problemáticas definitivamente se suman los conflictos sociales, minas importantes como Las Bambas, que ahora es la que está atravesando esta problemática respecto a los conflictos sociales y bloqueos. Se suman también otras minas, ¿no?, como Cobriza, también como mina Uchucchacua, y hasta hace pocas horas también la minera Cerro Lindo. En estos momentos tenemos información que ha tenido ya una intervención de la policía respecto a personas que no tienen representatividad de las comunidades, pero que habrían hecho justamente estos bloqueos, un promedio de 30, 40 personas. Respecto a estos temas, también estamos dando de conocimiento a las autoridades, y esto en diferentes instancias, ¿no?, entre los congresistas, entre el Ejecutivo, Presidencia y Consejo de Ministros, Ministra de Trabajo, y definitivamente hay una apertura, definitivamente hay una escucha, pero creo que como trabajadores necesitamos sentir que los derechos que aún amparan a nosotros como trabajadores se debería respetar, que las sentencias del Tribunal Constitucional que son a favor de los trabajadores se debería respetar, porque solo vemos que a veces la prensa se ocupa cuando sentencias del Tribunal Constitucional amparan derechos de los empresarios. Parecería pues noticia importante cuando de alguna manera se vulneran sentencias, por decir, respecto a los peajes que tienen instancias en el Tribunal Constitucional, y vemos que es toda una conmoción de noticias cuando estos criterios pues amparan a los empresarios. Pero no vemos el mismo apoyo de la prensa e invocamos a la prensa que también justamente haga difusión cuando se violentan criterios del Tribunal Constitucional que amparan los derechos de los trabajadores. Y esto es así justamente con el expediente 4635 del año 2004 respecto a las jornadas atípicas, donde claramente establece justamente el máximo de horas trabajadas, que es 144 en el periodo de 3 semanas. Entendemos que con sola la ejecución, con solo el respeto, con la seguridad jurídica que debería dar un Estado en que se respete este criterio del Tribunal Constitucional, hasta la fecha no tendríamos problemas de los confinamientos, de la mala utilización de las jornadas, como se ha venido dando pues en los casos de Guanzalá, en los casos de Shogan, tan sonado, ¿no?, un caso que básicamente ha incurrido en fallecimientos de más de 20 trabajadores mineros, una serie de problemáticas, y asimismo minas como Colquisiri y otras más, que por Marsa también, la mina de Marsa, justamente que ante este tipo de jornadas, con la mala aplicación y con la falta de que se respete este criterio del Tribunal Constitucional, lamentablemente se ha venido dando en un amparo que, si bien es cierto, en una primera etapa de la pandemia hubo bastante movimiento por parte de los empleadores en adecuarse a ciertos protocolos nuevos a consecuencia de la pandemia, pero ya estamos a más de 2 años y no puede ser que por el simple hecho de el llamado tribunal de Sunafil, al cual nosotros hemos dado justamente en estas reuniones, última con la ministra de Trabajo Betsy Chávez, que lo hemos llevado hace pocas horas, le damos a conocer, no puede ser que un estamento del gobierno, y en este caso que depende del Ministerio de Trabajo, no puede ser que Sunafil
a través de su tribunal, pues emita criterios, lo cual cuestione lo que corresponde a una sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es un requerimiento que lo hemos hecho pues desde antes, ¿no? En las mesas de diálogo que supuestamente, al parecer, simplemente es una escucha, mas no se ha dado ejecución en lo que nosotros venimos proponiendo como condiciones viables para que se amparen los derechos de los trabajadores. Definitivamente no se ha recogido y es lo que tenemos los resultados ahora. Nuestro pedido para las autoridades y al día de hoy que se ha hecho a la ministra de Trabajo es que justamente no existan funcionarios ahora en el gobierno que lamentablemente pues no se acomodan a un respeto a los derechos que aún amparan a los trabajadores. No puede ser que un tribunal de SUNAFIL cuestione un criterio del Tribunal Constitucional. No puede ser que un Ministerio de Trabajo no promueva una negociación por rama de actividad después que un gremio sindical se ha comido un proceso de 11 años en el Poder Judicial para que tenga una sentencia del Tribunal Constitucional y finalmente una institución como el Ministerio de Trabajo no tenga el poder coercitivo para hacer respetar justamente ese criterio. Si tenemos estamentos así, finalmente en la práctica resultan estériles. Y es por eso que pedimos a la ministra de Trabajo, al gobierno, que se respeten los derechos de los trabajadores que aún nos amparan. Sabemos que ante generalidades que puedan darse a través de normas, como ahora, por decir, la última resolución ministerial 451, que si bien es cierto, nosotros como trabajadores, por supuesto, que vamos a tener una interpretación tal cual debe ser, una interpretación indubio, basada en un principio pro operario, en un principio que toda duda debería favorecer al trabajador. Sabemos que cuando es así un poco confusa, general, los únicos que sacan provecho son los empleadores, porque el empleador, como tiene la sartén por el mango, ejecuta su criterio y finalmente tú como trabajador pues te quedas básicamente en el reclamo, te quedas en pedir el respeto a la norma y te dicen, ahí tienes el Poder Judicial porque mi criterio como empleador es este, a mí no me interesa el criterio del trabajador. Entonces es así como se comportan los empleadores, nos dicen en nuestra cara, a nosotros no nos interesa el criterio del trabajador. Yo tengo mi staff de abogados, yo interpreto esto y finalmente el trabajador tiene que recurrir a la vía judicial. Esto que de alguna manera son generales y en esto, en materia laboral, los únicos que sacan provecho en la práctica son los empleadores, porque ellos ejecutan, ellos tienen la sartén por el mango. Entonces debe haber claridad, debe haber precisión en las normativas laborales. Los únicos que sacan provecho son los empleadores cuando existen generalidades sobre esto. Y es que es así, nosotros como trabajadores, como gremio de la Federación Minera, desde ya, y es lo que venimos diciendo compañeros, hacemos un llamado a todos los trabajadores mineros. Tenemos como gestión objetivos claros que cumplir. Como ustedes verán, la gestión sindical nunca va a terminar. Desde la Federación Minera venimos tratando de aperturar diálogo con diversas autoridades, congresistas, autoridades del Ejecutivo. Tenemos un proyecto de ley, el 456, que justamente aborda nuestra problemática buscando una solución de fondo. Pero este proyecto de ley hay que tener claro que si bien es cierto se ha hecho la gestión administrativa, pero no es que se va a solucionar por eso, no podemos mentir. Acá esto se tiene que salir a la lucha para que se apruebe, compañeros. Hay mucha oposición en el Poder Legislativo, hay muchos congresistas que lamentablemente ya sabemos a qué intereses responden, ya sabemos de dónde han sido financiados.
hay carpetas fiscales aperturadas respecto a empresarios mineros y de otros sectores que financian campañas políticas. Y ya sabemos esos congresistas a qué intereses van a responder cuando se tenga en el Pleno un proyecto de ley como el que la Federación Minera, justamente en articulación con la congresista Isabel Cortés y otros congresistas más, se ha puesto en dictamen un proyecto de ley que es el 456, que debemos conocer todos los trabajadores mineros, pues allí abordamos temas como la negociación por rama de actividad, la eliminación de la tercerización, la eliminación del tope de los 18 sueldos, la jubilación minera, el fuero sindical, el respeto que se debe tener en el arbitraje potestativo a que se ejecute antes que lo impugnen, como se viene dando en la práctica, y no respetan los laudos arbitrales, los empleadores, los empresarios. Sobre estos temas y más aborda este proyecto de ley 456. Esto, compañeros, toda esta gestión sindical que es inherente a los trabajadores nunca va a terminar. Esto va a continuar de repente hasta que seamos ancianos o hasta nuestra muerte. Y definitivamente ese camino, ¿qué es lo que podemos evidenciar al momento? Es que las condiciones de nuestra precarización laboral va en aumento. Datos estadísticos que de cada 100 empleos formales, solamente 5 son sindicalizados, y este es un dato antes de la pandemia. Probablemente, posterior a la pandemia, estaremos 3 o 4 en el mejor de los casos. El nivel de sindicación cada vez cae más. No existe una política de gobierno justamente en que se dé ese rol tuitivo para los trabajadores, que es la parte más débil de una relación jurídica laboral entre un empleador y un trabajador. Y en ese sentido es que nosotros, como Federación Minera, y entendido que no solamente el trabajador minero debe quedar en una gestión sindical interminable, que definitivamente los resultados a la fecha nos dicen que la sindicación cae cada vez más, que una pandemia ha ayudado a empoderar, como es en el caso del sector minero, precarizando algunas condiciones laborales. Y es que la Federación Minera como gestión entiende, y esto antes que la pandemia iniciara, se aprobó a través de nuestro Congreso, a través de nuestra Asamblea, que no solamente podemos quedar en gestión sindical, sino que además debemos agregar la parte política. Y es allí donde el Partido Laborista, de manera simbólica, un 5 de diciembre se funda en el 2019, justamente el Día del Minero, también el día de la fundación de nuestro Partido Laborista Peruano, y el día también, el aniversario de nuestro gremio, desde 1969. Y debemos entender, compañeros, que esta parte política es muy importante. Nosotros tenemos no que reemplazar, porque la esencia sindical la tenemos. El tema de ver por nuestros derechos laborales, económicos, y ver la gestión del día a día, eso va a ser y es inherente al trabajador, al sindicalista. Pero además tenemos que agregar la parte política. Tenemos que, como trabajadores, justamente construir un partido político, y no estemos tocando puertas, no estemos como ahora lo tenemos, tal vez 2, 3, 4 congresistas podrán apoyar a los trabajadores. De 130, ¿cuántos congresistas son? 130. ¿Cuántos congresistas se identifican con los trabajadores? Contaditos, compañeros. Y algunos, como se dice, en ciertas oportunidades donde necesitan hacerse ver de repente como parte del pueblo. Pero sin embargo, como partido político, en esencia, no existe a la fecha alguien que represente nuestra esencia laboral. Y es por eso que el Partido Laborista Peruano tiene la obligación de construir una representación
de los trabajadores en general. Si bien es cierto, nace del gremio minero, pero se extiende con una vista de atender a los trabajadores de manera general. Temas como la eliminación de la tercerización, como la negociación por rama, como la jubilación digna, no es un tema exclusivo básicamente de un gremio minero, sino de todos los trabajadores. Necesitamos que una bancada, que una fuerza política se aboque netamente a una gestión de representación de los trabajadores. Necesitamos que una bancada en cada pleno dé relevancia justamente a los trabajadores en general. Y para eso hacemos un llamado a nuestras bases mineras. Nuestra Federación Minera esto lo ha tomado como un acuerdo, y los acuerdos tienen que respetarse. No puede existir un dirigente sindical que esté en contra de la negociación por rama, que esté en contra del partido político, porque los mineros somos respetuosos de nuestros acuerdos. Podremos tener discrepancias, pero para eso justamente son nuestras asambleas. Y al haber tomado un acuerdo de manera general por amplia mayoría, y esto data de años atrás, desde el 2019, debemos nosotros gestionar y poder concretar nuestro partido político. Hoy, en el mes, hacemos mención que estamos nosotros en proceso de la recabación de las fichas de afiliación del Partido Laborista Peruano. Invocamos a nuestros dirigentes y a las prácticas que se dan en muchos sindicatos, que en estas fechas entregan lapiceros, entregan en algunos sindicatos canasta, en otros diversos presentes, y para eso se acercan los afiliados y tienen el contacto, puedan hacerle llegar la necesidad de la ficha de afiliación para nuestro Partido Laborista Peruano, un partido que nace justamente en favor de los trabajadores, que tiene que tener representación a nivel nacional. El partido no es para una persona, compañeros, no es para dos, no es para tres. La representación se tiene que construir a nivel nacional, a través de nuestras distintas bases, con dirigentes de convicción. No podemos, compañeros, ponernos una mordaza en la boca o taparnos justamente la visión. Miren la realidad en la cual nos encontramos. La gestión sindical a nivel general no está creciendo, está decayendo. Son datos del Ministerio de Trabajo. Si nosotros, desde el poder, desde donde se emana, desde donde se emiten las normas, desde donde se elabora, no tenemos como una prioridad justamente el respeto a los derechos laborales, de acá a 10, 15 años, ¿cuál va a ser nuestra realidad? ¿Qué es lo que nos dice la estadística? ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces creo que algunos podrán tener dudas. Por supuesto, con muchas dudas válidas se acepta la crítica, pero mientras algún afiliado, alguna voz no pueda decir este es el camino seguro para nosotros crecer como sindicalización en amparo de nuestros derechos, hasta que no se muestre un camino real, objetivo sobre el tema, creo que nuestra gestión de la federación simplemente promueve el poder desde los trabajadores, promueve un partido laborista peruano que nos represente, promueve justamente la condición reivindicatoria y de no agachar la cabeza y de ya no estar pidiendo por favor a que nos apoyen, sino sea una obligación de nuestros legisladores que han salido desde el partido en que representen los intereses de los trabajadores. Nosotros, como gremio, en estas fiestas navideñas, damos el alcance de esperanza para los trabajadores mineros. Queremos nosotros hacer un llamado a la construcción de un futuro para los trabajadores mineros ante una cruda realidad que nos encontramos. Identifiquemos que uno de los objetivos claros, que si bien es cierto hemos explicado el tema de la gestión sindical, es también algo muy importante la construcción del Partido Laborista Peruano. Tú, compañero minero, tu familia de los mineros y tú, trabajador en general,
Hoy día, más que nunca, necesitamos una fuerza política que emane desde los trabajadores y que represente con dignidad lo que necesitamos, que se respeten nuestros derechos. Los pocos derechos que aún nos amparan de manera inmediata se tienen que respetar y se tiene que poder tener un poder coercitivo para que eso justamente las empresas, y vuelvo a poner el ejemplo, como el tema de las jornadas atípicas, como la negociación por rama y condiciones del fuero sindical, que son derechos constitucionales, se respeten. Ya no pueden simplemente hacer abuso de un poder judicial, el cual tiene mucha carga procesal y que saben que en todo ese trayecto finalmente el trabajador resulta desistiendo. No pueden utilizar más las fórmulas legales a favor de los empresarios simplemente por las carencias que tienen los trabajadores. Tenemos que empoderarnos, tenemos que levantar la cabeza. Nosotros podemos como gremio sindical y podemos como trabajadores. Y en ese sentido, un abrazo fraterno a toda la familia minera desde la gestión de la Federación Minera, y queremos dar un alcance de esperanza, pero esa esperanza no se va a concretar si tú, compañero minero, y tu familia no estamos en la construcción de los objetivos de nuestra federación. Y hoy día, y de manera inmediata, puedes apoyar con tu ficha de afiliación al Partido Laborista Peruano. Y es que nosotros desde acá, así como hemos venido dando la transparencia, denunciando a Fondo Empleo, denunciando a las autoridades y no casándonos con nadie, nuestra gestión siempre tendrá presente que estamos aquí por ustedes, porque nos han elegido y porque definitivamente representamos con hidalguía y dignidad el derecho de los trabajadores mineros. Un fuerte saludo. ¡Viva la Federación Minera! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores mineros! ¡Viva! Y viva el Partido Laborista Peruano. ¡Viva! ¡Viva!